La llamada llegó como una fractura en la columna vertebral de la montaña. Durante años, Rich Lewis ha vivido en las profundidades de Ruby Valley, instalado en una franja de terreno montañoso escarpado que parecía inmune al paso del tiempo. Las crestas se plegaban unas sobre otras como un pergamino antiguo y desgastado por la intemperie, y el aire transportaba la limpia mordedura de la resina de pino mezclada con la promesa de nieves lejanas. Rich se movía por este mundo no como un visitante, sino como algo moldeado por él. Leía la tierra instintivamente, percibía pequeños temblores bajo sus botas sutiles, cambios en la dirección del viento, cambios tan leves que escapaban a cualquiera que no hubiera vivido décadas, escuchando respirar a la montaña. Sin embargo, en esta pálida mañana de otoño teñida de ámbar, mientras la niebla se cernía sobre las copas de los árboles como un espíritu inquieto, Rich sintió que algo desconocido se instalaba en su pecho. El aire contenía tensión. El silencio no era el de la apacible quietud del amanecer, ni el silencio expectante que precede a una tormenta. Era un silencio que llegaba antes que él, esperándole en el porche de la cabaña, antes incluso de que llegara a la puerta. Aquel silencio se rompió con un golpe. Agudo, insistente. Un sonido que no pertenecía a la mañana. Cuando Rich abrió la puerta, dos guardabosques estatales estaban fuera con sus uniformes cubiertos de escarcha y su aliento formando lentas nubes blancas. Reconoció a los dos inmediatamente. Calden, alto y delgado, se comportaba con la firme compostura de alguien acostumbrado a pasar largas horas en un terreno implacable. Mara estaba a su lado con ojos agudos e inquietos de los que no pasan por alto nada que se mueva en un radio de 1 milla. Hoy, sin embargo, algo era diferente. Sus rostros mostraban una rigidez que Rich nunca había visto antes, una mezcla de incertidumbre y algo que se acercaba peligrosamente al pavor. Calden se aclaró la garganta. El sonido delataba que aquella no era ni mucho menos una visita rutinaria. Explicó que durante un barrido con drones de conservación, a lo largo de la dorsal norte habían detectado movimiento. No del tipo habitual. Movimiento que no encajaba en ningún patrón conocido. Eligió sus palabras con cuidado, como si la propia montaña pudiera ofenderse si se le hablaba demasiado directamente. Que los guardabosques calificaran algo de extraño tenía peso, pero que llegaran con pruebas visuales tenía mucho más. Mara dio un paso adelante y abrió una tableta compacta tecleando archivos hasta que una grabación infrarroja granulada llenó la pantalla. Rich se inclinó hacia él, esperando ver un gran oso, tal vez un depredador fuera de temporada, que vagaba más allá de su área de distribución normal. En cambio, la forma que surgió no tenía ningún sentido inmediato. A primera vista, se encorvaba como un oso. Luego se desplazó desplegándose con una suavidad que no pertenecía a ningún animal que Rich hubiera rastreado jamás. Las proporciones eran incorrectas. Las extremidades se inclinaban de un modo que desafiaba la anatomía instintiva. La figura parecía darse cuenta de la presencia del dron, girándose con un movimiento que parecía deliberado, casi curioso. Durante un fugaz segundo, cuando el resplandor infrarrojo captó la superficie, Rich creyó ver metal pulido u ojos que se reflejaban con una intensidad antinatural. Entonces la grabación se cortó a negro sin explicación. El silencio que siguió se sintió más pesado que antes, como si la imagen hubiera extraído algo vital del aire. Rich devolvió la tableta despacio, con la mente repasando cada detalle. La montaña era impredecible, sí, pero nunca carecía de sentido. Cada criatura se movía según unas reglas marcadas por el instinto y la supervivencia. Lo que acababa de ver no seguía ninguna de ellas. Su mirada se desvió hacia la niebla que se disipaba a lo largo de la cresta. El bosque permanecía inquietantemente quieto. Incluso los pájaros se habían callado. Esa ausencia de sonido le impactó más que la propia filmación. No se trataba de una anomalía ordinaria de la vida salvaje. Calden explicó que un equipo de guardabosques había intentado rastrear la figura antes del amanecer. Lo que hubiera cruzado la cresta no había dejado huellas, ni ramas rotas, ni tierra removida. Era como si hubiera pasado sin tocar la tierra en absoluto. Los guardabosques querían acceder a las tierras de Rich, pero más que eso, querían su guía.
Necesitaban al único hombre que conocía la montaña mejor que nadie que aún viviera en ella. Dentro de la cabaña, Rich se puso la chaqueta y cogió su rifle con movimientos lentos y deliberados. Se detuvo junto a la ventana escudriñando la lejana línea de árboles mientras los guardabosques esperaban fuera. La montaña siempre le había hablado con señales silenciosas. Un cambio en la sombra de las nubes significaba vientos cambiantes. Un silencio repentino significaba depredadores cerca. Pero hoy no había ningún susurro, ninguna advertencia, solo quietud, y bajo ella la inquietante sensación de ser observado. Cuando Rich volvió a salir, los guardabosques estaban revisando su equipo, pero la tensión entre ellos se había agravado. Finalmente Mara habló y admitió que el dron recuperado había resultado dañado. Su carcasa estaba agrietada hacia adentro, como si algo del interior hubiera salido a la fuerza. Los fallos en el equipo ocurrían. El tiempo pasaba factura, pero la naturaleza no agrietaba hacia adentro una carcasa reforzada en una noche despejada. La caminata hacia la cresta norte se desarrolló bajo un velo de cauteloso silencio. El terreno se empinaba, el suelo se ablandaba bajo sus botas, el aroma a pino se hacía más nítido a cada paso. Rich guiaba sin vacilar, señalando sutiles alteraciones invisibles para los ojos inexpertos. Una ramita quebrada doblada en el ángulo equivocado. Una depresión poco profunda en la tierra que sugería peso sin revelar forma. Calden y Mara los siguieron de cerca, escudriñando el bosque con precisión practicada e inquietud contenida. A medida que subían la temperatura descendía bruscamente el tipo de frío repentino que suele preceder a una tormenta. Sin embargo, el cielo permanecía pálido y sin nubes. Aquella contradicción inquietó a Rich más de lo que podría haberlo hecho cualquier imagen distorsionada. En la cresta, el bosque se abría en una ladera salpicada de rocas y maleza rala. Desde arriba todo parecía normal. Entonces Calden levantó los prismáticos y se puso rígido. Señaló hacia una hondonada encajada entre las rocas. Incluso desde la distancia Rich lo sintió. Algo iba mal. Descendieron con cuidado con las botas, resbalando sobre la piedra suelta hasta que llegaron al claro. La oquedad se asentaba en la tierra como una herida circular, antinaturalmente lisa de forma perfecta. Riqueza se arrodilló junto a ella, extendiendo la mano lo bastante cerca como para sentirla sin tocarla. El calor irradiaba tenuemente del suelo, un calor imposible después de una noche helada. Mara se agachó a su lado con expresión tensa al confirmar que las lecturas del escáner térmico solo se hacían más extrañas de cerca. Rich estudió la hondonada dejando que la montaña hablara en el único idioma que conocía. Había visto guaridas de osos, lechos de alces, rastros de lobos, incluso fogones humanos abandonados. Ninguno de ellos se parecía a esto. El calor sugería algo reciente, pero no había huellas ni signos de entrada o salida. Era como si lo que aparecía en la filmación hubiera surgido del propio suelo o se hubiera desvanecido directamente en él. Por primera vez en muchos años, Rich sintió un verdadero destello de miedo. No miedo nacido de la ignorancia, sino miedo arraigado en la comprensión de que algo fundamental estaba desequilibrado. Se levantó despacio y se volvió hacia el denso bosque que había más allá de la cresta. Las sombras se extendían largas e inmóviles entre los árboles, profundas y pesadas, como si esperaran. Por primera vez desde que había pisado esta tierra, Rich Lewis supo con certeza que algo extraño se había adentrado en su mundo. Algo que no seguía los ritmos de la naturaleza ni las reglas de la montaña. La tierra no susurraba ahora advertencias, sino que contenía la respiración, observando, escuchando, esperando lo que viniera a continuación. La tierra no ofrecía ninguna pista, salvo el hueco antinatural que irradiaba calor. Incluso el viento parecía evitar el espacio, enroscándose en su lugar a lo largo de la línea de árboles con una silenciosa moderación. Mara y Calden intercambiaron sutiles miradas detrás de él, ambos conscientes de que se encontraban ante algo que no comprendían, algo que la propia montaña parecía reacia a revelar. Riqueza raspó ligeramente el suelo con una mano enguantada, buscando huellas que pudieran haberse asentado bajo la capa superficial. No había señales de garras, ni formas de zarpas, ni patrones rotos consistentes con pezuñas o huellas humanas. El suelo había sido alisado de un modo que parecía deliberado y antinatural.
Observó la cresta con la precisión lenta y metódica de un cazador. Su mirada se detuvo en una débil depresión que conducía a un grupo de árboles. Era poco profunda, apenas visible, pero rompía la pendiente natural de la tierra. Señaló hacia ella, incitando a los guardabosques a seguirla. A medida que se acercaban, la depresión se profundizaba hasta convertirse en un tenue sendero. No eran huellas exactamente, sino un patrón desigual de distribución del peso que sugería que algo grande y pesado se había desplazado sin dejar una forma clara. Rich sintió un pinchazo en la nuca. Una criatura que no dejaba huellas definibles era una que no tenía marco para identificar. Mara se arrodilló junto al sendero y pasó un escáner de mano por el suelo removido. El aparato emitió una suave vibración seguida de un extraño parpadeo de lecturas que la hizo detenerse. Dio un golpecito en el lateral del escáner y volvió a mirar la pantalla con las cejas fruncidas por la confusión. Las lecturas fluctuaban entre el calor y un registro frío que descendía por debajo de lo que la temperatura ambiente podía justificar. Calden se inclinó para examinar el aparato. Su porte habitualmente tranquilo se desencajó ligeramente. Susurró que los equipos no se comportaban así, a menos que estuvieran expuestos a interferencias electromagnéticas. Las imágenes del dron que se cortaban ahora tenían un nuevo contexto inquietante. Algo había perturbado sus instrumentos la noche anterior y, fuera lo que fuese, ese algo parecía persistir aún en el suelo bajo sus pies. Rich les hizo un gesto para que le siguieran mientras rastreaba el débil rastro más adentro entre los árboles. El dosel del bosque atenuaba la luz, creando un corredor en sombras donde cada sonido resonaba débilmente. El crujido de las ramas bajo sus botas sonaba demasiado fuerte, demasiado agudo, como si la montaña les recordara que se estaban inmiscuyendo en algo que aún no había decidido revelar abiertamente. Rich aminoró el paso al notar un quiebro en la maleza más adelante. Las ramas de pino estaban dobladas en ángulos antinaturales, no rotas por el peso o la edad, sino tiradas hacia un lado por la fuerza. Cuando levantó una de las ramas, las agujas cayeron en una lluvia quebradiza, casi chamuscadas. El olor que surgía de ellas no era ni a humo ni a podredumbre, sino a un sabor metálico que picaba el aire como el ozono después de un relámpago. Mara se tapó ligeramente la nariz, murmurando que nunca había olido nada igual. Calden se agachó cerca de la base del tronco de un árbol y descubrió vetas de una sustancia oscura adherida a la corteza. A primera vista parecía savia, pero tenía un brillo que captaba la luz en colores cambiantes. Rich sumergió un palo en la sustancia acercándolo, pero sin tocarlo. El material se movía en lentas ondulaciones, como si estuviera vivo, reaccionando al movimiento de una forma que la savia nunca lo haría. Los guardabosques miraban igualmente inquietos. Calden sugirió que recogieran una muestra, pero Rich lo desaconsejó en voz baja. Algunas cosas de la montaña era mejor observarlas que molestarlas. Mara sacó de mala gana un frasco de recogida y lo cerró herméticamente antes de tomar solo la más pequeña muestra de la corteza. Incluso eso les pareció una violación. Siguieron adelante hasta que el estrecho sendero se abrió en un claro que Rich no recordaba. Aquello era alarmante. Rich conocía cada centímetro de esta tierra. Los árboles no desaparecían sin más, y los claros no se formaban de la noche a la mañana. Sin embargo, el espacio que tenían ante ellos parecía recién tallado, un círculo de tierra despojado de vegetación. Las ramas caídas rodeaban el perímetro retorcidas como si hubieran sido arrancadas de sus troncos en lugar de quebradas por la fuerza del tiempo. El suelo presentaba dibujos que parecían remolinos, amplios arcos que se adentraban en espiral. Rich se adentró con cuidado en el claro, con la respiración entrecortada. La temperatura del aire descendía notablemente con cada pisada, como si se adentrara en una bolsa de atmósfera diferente. En el centro del claro había marcas que no pertenecían a ninguna criatura conocida. Largas huellas se extendían por el suelo, demasiado lisas para ser garras, demasiado deliberadas para ser movimientos animales, pero demasiado irregulares para ser de maquinaria. Rich se arrodilló junto a una de las impresiones y posó la mano sobre ella. Esta vez no percibió calor, solo una escalofriante quietud que se filtraba en el suelo.
Mara susurró que el escáner no detectaba señales de vida, pero las lecturas electromagnéticas aumentaron bruscamente. Calden miró alrededor del claro con la mandíbula apretada. Decía que algo se había parado aquí recientemente, algo lo bastante inteligente como para alterar su entorno. Riqueza se levantó despacio, dando una vuelta completa, observando cada detalle. El claro parecía menos una interrupción natural y más un lugar que algo había preparado, y lo que fuera que lo había ocupado, había permanecido el tiempo suficiente para dejar este patrón, pero no el suficiente para que ellos lo atraparan. El silencio se hizo más profundo presionándoles los oídos. Incluso el viento se negaba a cruzar al claro. Rich sintió que la montaña los observaba a través de los árboles, esperando a que comprendieran algo importante, algo que hacía que el hueco de la cresta fuera solo el principio. Una suave vibración sacudió el suelo bajo ellos, tenue pero inconfundible. Calden giró la cabeza hacia Rich con los ojos muy abiertos. Mara apretó con fuerza el escáner que crepitó con estática, como si el propio suelo interfiriera en su señal. El temblor se desvaneció tan rápido como llegó, dejando tras de sí un silencio sofocante. Rich exhaló lentamente su voz baja cuando finalmente habló. Algo se había movido bajo ellos, no por el suelo sino bajo él, y esa constatación tenía un peso mucho mayor que todo lo que habían descubierto hasta entonces. Riqueza miró hacia el otro extremo del claro, donde un único árbol permanecía intacto, con la corteza marcada con símbolos que no parecían arañazos ni marcas de garras. Se curvaban en líneas deliberadas, casi grabadas más que talladas. Los guardabosques se quedaron mirando las marcas sin poder identificar ni negar su diseño intencionado. A Rich se le tensó la voz al dar un paso atrás. Aquello no era un accidente de la naturaleza. Alguien o algo había elegido este lugar. La montaña ya no se limitaba a contener la respiración. Intentaba advertirles. El descenso hacia el velo oculto. El claro quedó atrás como una pregunta que la montaña se negaba a responder, mientras Rich Lewis guiaba a los guardabosques hacia lo más profundo del denso bosque. El aire se espesó con una tensión silenciosa que envolvió al grupo, haciendo que cada paso se sintiera más pesado que el anterior. Rich notó cómo la respiración de Mara empezaba a acelerarse y cómo los ojos de Calden no dejaban de escudriñar las sombras entre los árboles. El bosque le resultaba familiar a Rich, pero hoy se sentía transformado en un lugar que apenas reconocía. Incluso el sonido de sus pasos parecía apagado, como si la tierra absorbiera su presencia. Cuanto más caminaban, más sentía Rich que se acercaban al corazón de lo que había perturbado su tierra. Una sensación le oprimía familiar solo en el sentido de que se asemejaba al peso de una tormenta que se avecinaba. A medida que avanzaban cuesta abajo, Rich se detuvo en un estrecho recodo del sendero donde el bosque se adentraba bruscamente en una hondonada oculta. Había pasado por allí innumerables veces a lo largo de los años, pero había algo que le parecía recién cambiado. Un aroma seco y quebradizo se elevaba del suelo, mezclándose con el sabor metálico que habían encontrado antes. Cuando Rich se arrodilló, encontró un trozo de hierba que se había aplanado hasta formar una suave depresión no muy distinta de la hondonada de la cresta, pero más pequeña y concentrada. Bajo las cuchillas el suelo había sido removido siguiendo un patrón circular perfecto, como si hubiera sido presionado por algo totalmente uniforme. Mara observaba en silencio con el escáner temblándole en la mano, mientras el aparato parpadeaba a través de lecturas que no tenían ningún sentido lógico. Picos de frío y picos de calor aparecían en el mismo segundo, registrando una fluctuación imposible que ni el viento ni la fauna podían explicar. La tierra parecía herida en algunos lugares, y cada hueco que descubrían era una pieza más de un rompecabezas que formaba un patrón que ninguno de ellos comprendía aún. Calden señaló hacia un estrecho hueco entre dos gruesos pinos, donde la corteza se había desprendido en tiras alargadas, no arrancadas hacia afuera, sino dibujadas hacia abajo en largas y afiladas líneas que parecían más un derretimiento que una fuerza física. Rich se acercó con precaución, tocando ligeramente el tronco. La madera palpitaba con un calor residual, aunque no lo suficiente como para sugerir la presencia de fuego, sino que transmitía un calor húmedo que parecía fuera de lugar en el aire frío de la montaña.
La corteza pelada parecía casi esculpida, como si hubiera sido moldeada por algo que presionaba en lugar de cortar. Calden intercambió una mirada con Mara, reconociendo en silencio que lo que se había movido por este bosque poseía una habilidad que desafiaba la explicación ordinaria. Riqueza observó las marcas pensativamente, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. La montaña le había mostrado tormentas destructivas de predadores e inviernos impredecibles, pero nunca había mostrado signos de alteración que parecieran tan intencionados. Siguiendo la brecha entre los árboles, entraron en una cuenca más baja, donde el suelo se sumergía en un tazón de densos helechos. En cuanto entraron, se apoderó de ellos una inquietante quietud. Los sonidos forestales que solían rodear los valles de este tipo, el aleteo de las alas o el susurro de pequeños animales, habían desaparecido. El silencio llegó a ser tan completo que el suave zumbido del equipo de Mara parecía fuerte en comparación. Riqueza estudió la cuenca, observando la extraña forma en que los helechos se doblaban alejándose de un punto central, como si algo invisible hubiera empujado hacia afuera en todas direcciones. En el centro, había un anillo de piedras, cada una sutilmente ennegrecida como si se hubiera calentado. Sin embargo, ninguna presentaba marcas de quemaduras o signos de llamas abiertas. Esta formación demasiado perfecta para ser accidental impulsó a Riqueza a examinar las piedras más de cerca. Vibraban débilmente bajo su palma, como si contuvieran el recuerdo de algo poderoso que había estado aquí solo unas horas antes. Mara se agachó junto a una de las piedras y colocó su escáner directamente sobre su superficie. El aparato emitió un zumbido agudo que la obligó a retirarlo rápidamente, sobresaltada por la repentina respuesta. Murmuró que la interferencia no se parecía a nada de lo que había registrado en su trabajo de campo. Calden rebuscó en su mochila y sacó una almohadilla térmica que presionó suavemente contra la piedra. La lectura mostraba calor atrapado en la roca, no procedente de la luz solar, sino de algo interno. Era como si la piedra hubiera absorbido energía en lugar de reflejarla. Riqueza observó en silencio, sintiendo el peso de la montaña presionando a su alrededor. Sintió que ya no estaban simplemente siguiendo a una criatura. Estaban siguiendo una huella de presencia, una que llevaba intención, inteligencia y posiblemente algo que desafiaba el orden natural que él había pasado su vida comprendiendo. Rich les hizo un gesto para que continuaran guiando a los guardabosques hacia un estrecho corte en la cuenca, donde un árbol caído formaba un arco. La madera estaba ampollada en algunas partes, pero no quemada. A Rich le recordó a la madera flotante despojada por elementos que no existían en esta región. Pasando por debajo del arco, llegaron a un velo oculto, un lugar que Riqueza había visitado en contadas ocasiones porque el terreno dificultaba el acceso. Pero hoy entraron con sorprendente facilidad, como si algo hubiera despejado el camino. El velo se abría en forma de ancha media luna, con el suelo cubierto de capas de hojas revueltas y tierra. Desde lo alto de la cresta, unos haces de luz solar atravesaban la cubierta, iluminando unas partículas flotantes que brillaban de forma extraña, como si reflejaran un espectro no visible a simple vista. Calden se detuvo de repente, mirando fijamente las partículas. Susurró que parecían palpitar, respondiendo al movimiento del aire o quizá a su presencia. Mara levantó la mano y dejó que unas cuantas se posaran en su guante. Se evaporaron al instante, dejando un tenue residuo que brilló antes de desvanecerse en la nada. Riqueza escudriñó el velo con lenta precisión, sintiendo que el silencio de la montaña se convertía en algo apremiante y expectante. Cerca del centro del claro, la tierra presentaba largas hendiduras que se extendían en espiral hacia el exterior. Se parecían a los remolinos del claro anterior, pero eran más grandes y definidos, como si lo que los había creado hubiera permanecido más tiempo aquí. Se agachó cerca de la hendidura más grande y sintió que el suelo bajo él se movía sutilmente, casi como un latido. Se levantó rápidamente, dando un paso atrás. Calden se acercó, pero Rich lo detuvo con una tranquila advertencia. El suelo no estaba simplemente removido. La idea hizo que los tres se pusieran rígidos, sintiendo que se encontraban sobre algo que no estaba del todo inactivo. Mara cogió su radio e intentó ponerse en contacto con la base de los guardabosques, pero solo escuchó estática. Repitió el intento, ajustando las frecuencias, frustrándose más a cada segundo que pasaba.
La estática se espesaba subiendo y bajando en pulsos rítmicos que no seguían ningún patrón de interferencia natural. Calden cogió la radio y lo intentó él mismo, pero el resultado fue el mismo. Rich escuchó atentamente la estática frunciendo el ceño. El ritmo tenía una estructura casi como una señal codificada en lugar de ruido aleatorio. Continuaba en secuencias de tonos ascendentes y descendentes que parecían intencionados. Mientras escuchaba le invadió un sentimiento, la sensación de que lo que estaban rastreando no reaccionaba simplemente a su presencia, sino que se comunicaba en su propio lenguaje, utilizando patrones que aún no podían descifrar. Se adentraron en el velo hasta que llegaron a un punto en el que el suelo se hundía bruscamente en una estrecha fisura. Los bordes de la fisura eran lisos, no dentados, como si estuvieran tallados. Ninguna erosión natural creaba formas como esta. Rich se agachó cerca de la abertura sosteniendo una linterna hacia la oscuridad. La luz reveló paredes bordeadas de tenues vetas de residuos luminiscentes, el mismo brillo iridiscente que habían visto antes. La fisura se ensanchaba más abajo, continuando hacia una oscuridad que no podían medir. Calden sugirió enviar un dron guardabosques a la grieta, pero Rich lo detuvo en silencio. La montaña era suficientemente reveladora por ahora. Forzar la tecnología en este espacio sería un error. La Tierra se sentía frágil y volátil, como si una acción equivocada pudiera despertar algo que aún no había decidido si era amenaza o testigo. Riqueza se enderezó lentamente, percibiendo que la montaña no se limitaba a advertirles, sino que les instaba a retroceder como si el propio velo contuviera un límite que no debían cruzar. Mara y Calden intercambiaron una mirada, ambos inquietos por la profundidad y la forma antinatural de la fisura. Rich habló en voz baja diciéndoles la verdad que todos habían empezado a comprender. No estaban siguiendo a una criatura, sino las secuelas de algo que alteraba la Tierra por el simple hecho de existir. Y cuanto más se aventuraban, más temblaba la montaña bajo sus pies, susurrando que lo que se había movido por la propiedad de Rich Lewis no se había ido. Estaba esperando lo que la montaña intentaba ocultar. La caminata de vuelta hacia las tierras altas adquirió un tono más pesado a medida que la luz del atardecer se iba tornando ámbar apagado sobre los árboles. Rich Lewis lideraba la marcha con un paso que parecía más cauteloso que antes, sus instintos agudizados por las inquietantes señales que habían descubierto. Mara y Calden les seguían de cerca, lanzando frecuentes miradas detrás de ellos como si el bosque pudiera reorganizarse en el momento en que se apartaran. Las perturbaciones que habían encontrado no tenían explicación natural, y cuanto más se adentraban en el bosque, más parecía que la montaña se replegaba sobre sí misma, ocultando detalles entre sombras cada vez más largas y definidas. Rich tenía la sensación de que la propia tierra se debatía con lo que había presenciado. Reacia a mostrarles más, pero incapaz de ocultarlo todo. A medida que se acercaban a la cresta, el viento se levantó con una extraña consistencia, no ráfagas, sino una corriente constante que se movía por sus rostros con un frío metálico. Rich se detuvo ladeando la cabeza mientras escuchaba. El viento arrastraba algo bajo su flujo, un débil zumbido vibratorio que surcaba el aire como una maquinaria lejana. Pero en esta montaña no había máquinas, ni motores, ni equipos capaces de crear esa frecuencia baja y persistente. Calden fue el siguiente en notarlo, el sutil temblor en el aire que erizó los pelos de sus brazos. Mara levantó el escáner instintivamente y la pantalla parpadeó en patrones erráticos antes de oscurecerse por completo. Dio un golpecito al dispositivo y trató de reiniciarlo, pero el sistema se negó a encenderse. El zumbido se hizo más intenso cuanto más caminaban, como si les guiara hacia un punto concreto de la cresta. Cuando llegaron a un estrecho mirador desde el que se divisaba un valle escarpado, el zumbido cesó bruscamente. El silencio que siguió fue tan repentino que le pareció antinatural. Rich miró por encima del borde estudiando el terreno que había debajo. El fondo del valle era denso de abetos y maleza baja, pero incluso desde la distancia podía ver secciones de la vegetación aplanadas en formas arremolinadas. Se parecían a las espirales que habían encontrado antes, pero más grandes y definidas, como si lo que se hubiera movido por la tierra se hubiera vuelto más confiado o más deliberado
a medida que continuaba su camino. Mara levantó los prismáticos con manos temblorosas, escudriñando el valle en busca de cualquier señal de movimiento. Cuando los bajó instantes después, su rostro mostraba una expresión que Rich no había visto antes en ella: miedo. Miedo verdadero y desprevenido. Susurró que había visto algo moverse bajo un grupo de ramas caídas, algo grande y movedizo, como si la tierra misma se deslizara hacia los lados. Calden cogió los prismáticos y miró. Su respiración se entrecortó ligeramente. Describió una forma que ondulaba más que caminaba, una silueta que parecía estirarse y comprimirse de un modo que ningún ser vivo debería ser capaz de hacer, pero fuera lo que fuese, desapareció rápidamente entre las manchas más oscuras de la maleza. Riqueza miró fijamente hacia el valle, rastreando los lugares donde las sombras se hacían más profundas de lo normal. No podía ver la forma, pero la sentía no con la vista ni con el oído, sino con el profundo instinto que le había mantenido vivo en la montaña durante tantos años. Algo se movía bajo la cubierta del valle, algo que no pertenecía a los patrones del mundo natural. Y ahora, por primera vez, no solo dejaba huellas, sino que revelaba su presencia. Comenzaron a descender hacia el valle, sorteando la empinada ladera con deliberado cuidado. El aire se volvía más frío cuanto más se adentraban, y pronto una suave niebla comenzó a surgir del suelo, arremolinándose alrededor de sus piernas, como agitada por corrientes invisibles. Rich se detuvo cuando la niebla llegó a la altura de las rodillas. No había ninguna fuente de agua cercana que pudiera crear una niebla tan densa. El cambio de temperatura era demasiado brusco, demasiado localizado. Mara probó el aire con un pequeño termómetro que aún funcionaba a pesar del fallo del escáner. La lectura bajó casi 10 grados en cuestión de segundos. Calden alargó la mano barriendo la niebla. Se estremeció susurrando que el aire se sentía cargado, casi eléctrico. El valle se había convertido en una cuenca de atmósfera alterada, como si la montaña exhalara algo que no podía contener. Llegaron al fondo del valle justo cuando la niebla se diluía ligeramente, revelando los dibujos arremolinados aplastados en la tierra. De cerca parecían aún más deliberadas que antes. El suelo había sido comprimido con una fuerza extraordinaria, liso y sin costuras, como si hubiera sido moldeado por la presión y no por el peso. Rich se arrodilló junto a una de las formaciones y pasó la mano por la superficie. El suelo parecía fresco, casi refrigerado a pesar del suave aire otoñal. Se inclinó más cerca examinando tenues cintas de residuos luminiscentes incrustadas entre las capas de tierra. La sustancia apareció de nuevo, el mismo material iridiscente que habían visto en el velo y en la corteza, pero aquí estaba entretejido en la tierra en lugar de untado sobre ella. Rich se dio cuenta entonces de que lo que se había movido por su propiedad no estaba simplemente pasando por encima de la tierra, sino que estaba interactuando con ella. Mara se acercó a un grupo de ramas caídas donde había visto el movimiento anterior. Las ramas formaban un enrejado enmarañado, pero a través de los huecos podía ver tierra oscura y raíces rotas. Con una respiración lenta, levantó la rama más alta, revelando una profunda impresión debajo. Era larga y estrecha, con una suave curva en los bordes distinta de cualquier otra huella que hubiera encontrado. La forma sugería algo que se movía deslizándose o arrastrándose en lugar de pisando. Se la mostró a Calden, que inmediatamente se agachó junto a ella, midiendo la longitud con la extensión de su brazo. La impresión medía casi 2 brazos de largo, mucho más grande que la huella de cualquier animal que viviera en estas montañas, y la anchura era demasiado consistente para ser natural. Rich se apartó de la impresión mirando hacia la maleza que había más allá. Sintió que las montañas se callaban, convirtiéndose en algo más, algo urgente. Hizo un gesto a los guardabosques para que le siguieran hasta una estrecha abertura en la maleza, donde la niebla se acumulaba en un remolino concentrado. En el momento en que la atravesó, el viento se apagó por completo. No se ralentizó, sino que se detuvo, como si el aire dentro de este espacio existiera por separado del resto del valle. Delante de ellos, la vegetación estaba desnuda en un pasillo recto que se extendía casi 50 metros. Los árboles a lo largo del corredor estaban doblados hacia adelante en ángulos uniformes, como empujados por una fuerza que se movía en una sola dirección. Pero no había marcas de quemaduras ni signos de daños por calor.
solo el extraño olor metálico que acompañaba a todos los disturbios que habían presenciado hasta entonces. Al final del pasillo, parcialmente enterrado en la tierra, yacía un objeto que hizo que Mara inhalara bruscamente. Una pequeña esquirla metálica sobresalía del suelo brillando débilmente bajo la luz mortecina. Riqueza se acercó con cautela, percibiendo de inmediato que el objeto no pertenecía a ninguna fauna o equipo utilizado en estas montañas. Kaldin cogió un guante y tiró con cuidado del fragmento. Era liso y curvado, increíblemente ligero y cálido al tacto a pesar de estar enterrado en tierra fría. La superficie presentaba patrones grabados que se asemejaban a los símbolos curvados que habían visto antes en el árbol en pie. Mara susurró que la esquirla parecía diseñada no natural, no accidental, hecha a mano, pero hecha a mano por quién o qué ninguno de ellos podía responder. Rich se quedó mirando la esquirla durante un largo momento, sintiendo cómo la montaña se desplazaba a su alrededor. Ya no se trataba de una cuestión de una criatura desconocida. Se trataba de una intrusión de algo totalmente extraño, algo inteligente, algo capaz de moldear la tierra y dejar señales tras de sí. El valle se aquietó, una vez más, la niebla se asentó como una cortina que baja sobre una escena. Riqueza sintió una atracción instintiva que le surgía a regresar a tierras más altas antes de que el sol se ocultara por completo tras la cresta. La montaña ya no solo estaba inquieta. Tenía miedo, y lo que había dejado el fragmento no había terminado. Estaba cerca. Hace un minuto lo impensable se reveló. Para cuando el crepúsculo se asentó sobre las montañas, Rich Lewis y los guardabosques habían subido de nuevo hacia la cresta, con el fragmento metálico envuelto cuidadosamente dentro de la mochila de Mara. El cielo tenía un tono violeta, apagado, un color que hacía que las copas de los árboles parecieran más oscuras y los valles se hundieran en la sombra. Y cada paso cargaba con el peso de lo que habían visto, pero ninguno de ellos hablaba. El silencio entre ellos no era vacilación, sino cálculo, cada uno procesando las implicaciones a su manera. La montaña les había mostrado señales durante todo el día, pero el descubrimiento del fragmento hizo que todo pasara de ser un misterio a algo mucho más urgente. La cabaña de Rich aún estaba lejos, pero aceleró el paso instintivamente. La tierra parecía inquieta, como si la montaña se estuviera preparando para lo que se avecinaba. Cuando se acercaban a una curva conocida del sendero Rich, se detuvo bruscamente. El bosque, que momentos antes había estado en silencio, palpitaba ahora con una leve vibración que ondulaba por el suelo. Al principio era sutil, un temblor como el latido del corazón de la tierra. Luego llegó una resonancia grave, un sonido que parecía surgir de debajo del suelo y no del aire. Mara y Kaldin intercambiaron una mirada tensa y ambos echaron mano instintivamente a sus equipos, como si sus herramientas pudieran protegerlos. Pero sus dispositivos permanecieron impotentes, con pantallas oscuras que no ofrecían ninguna guía. La vibración se intensificó y luego cesó de repente, dejando tras de sí una quietud aún más profunda. Algo había cambiado, algo estaba cerca. Riqueza sintió el temblor instintivo que le había mantenido con vida durante incontables inviernos. Ya no iban por delante de lo que fuera que se movía por sus tierras les había alcanzado. El sendero se abrió en un estrecho claro, y a Rich se le cortó la respiración en el pecho. Ante ellos se extendía otra depresión arremolinada en la tierra, pero esta era fresca. El suelo aún conservaba el más leve rastro de calor que se elevaba en finos hilos que se enroscaban en el aire fresco del atardecer. La forma en espiral era mayor que las anteriores y se extendía casi por todo el claro. Mara susurró que parecía el centro de una tormenta, pero contenida por completo en el suelo. Kaldin se arrodilló para examinar los bordes y observó que pequeños fragmentos de piedra se habían levantado y girado como si hubieran sido reorganizados por una fuerza invisible. Rich escudriñó cuidadosamente la arboleda con el pulso firme a pesar de la creciente inquietud. Lo que hubiera estado aquí había pasado hacía solo unos minutos. La tierra aún no se había recuperado. Un susurro repentino en los árboles del norte hizo que los tres se quedaran helados. El sonido no era el crujido de un animal ni el viento atrapando las ramas, era una ondulación lenta, un desplazamiento que llevaba intención. Rich hizo una señal silenciosa a Mara
y le pidió que se mantuviera agachado mientras avanzaba utilizando la luz tenue para enmascarar su presencia. El susurro cesó. Luego siguió otro sonido suave pero inconfundible. No era movimiento. No respiraba. Una débil resonancia metálica como finas piezas de acero, vibrando al unísono. El sonido pulsaba desde las sombras, luego se desvanecía solo para volver en una dirección diferente. Los ojos de Mara se abrieron de par en par al reconocer el patrón. Era la misma cadencia rítmica que habían oído antes en la estática de la radio. Algo se estaba comunicando de nuevo. Calden empuñó su linterna, pero no la encendió sabiendo que el haz de luz podría revelar su posición más que iluminar algo útil. El bosque que tenían delante parecía hincharse de oscuridad, espesándose en algunos lugares, como si las sombras se aferraran a la corteza de los árboles. Rich sintió surgir en su interior un instinto primario familiar, el mismo que le había advertido de los depredadores, que se acercaban mucho antes de que pudiera verlos. La diferencia ahora era la ausencia de señales naturales, ni ramas chasqueantes, ni olor, ni firma de calor. Simplemente presencia. Una presencia tan grande y tan extraña que el bosque pareció doblarse a su alrededor. El momento se tensó. Entonces, en el espacio entre respiraciones, los árboles se movieron. Lo que surgió no era una criatura en ningún sentido familiar. No caminaba, no se arrastraba, se desplegó. La forma se expandió desde las sombras, elevándose, con un movimiento que desafiaba la anatomía. No tenía un contorno claro ni extremidades definidas, sino que ondulaba como una espesa corriente de humo atrapada en una forma que se negaba a asentarse. La luz del cielo moribundo se reflejaba en la superficie en finas bandas iridiscentes, creando patrones similares a los del fragmento metálico. La entidad, si es que podía llamarse así, flotaba a escasos centímetros del suelo, moviéndose con una fluidez espeluznante. Rich permaneció inmóvil, reconociendo instintivamente que lo que estaba presenciando nunca antes había pisado esta montaña. Mara se aferró a su mochila recordando el fragmento y temiendo la conexión. Calden echó mano de la radio una vez más, aunque comprendió que no funcionaría. El ente volvió a cambiar su forma, se tensó hasta adquirir una forma más alargada que se extendía hacia el suelo. Las vibraciones volvieron zumbando a través del suelo y en sus botas. Rich se dio cuenta con una fría certeza de que las impresiones arremolinadas que habían encontrado antes no eran huellas de su movimiento, sino marcas de aterrizaje. La criatura, o la fuerza, descendió en lugar de acercarse, dejando tras de sí espirales perfectas creadas por la compresión de la energía. El pensamiento le heló aún más profundamente cuando consideró cuántas espirales habían seguido a través del valle. Cada una representaba un punto de contacto. Cada una sugería un propósito. La entidad emitió un tenue resplandor al contraerse. Por un momento pareció estudiarlos no con los ojos, sino con una conciencia que presionaba sus sentidos. Mara jadeó suavemente y retrocedió cuando el fragmento de su mochila palpitó con calor. Calden le susurró que la dejara en el suelo. Antes de que pudiera hacerlo, la entidad respondió. Un fino arco de luz se extendió desde su forma alcanzando la mochila como una atracción magnética. Riqueza actuó de inmediato tirando de Mara detrás de él, mientras Calden estabilizaba su postura. La luz se detuvo flotando en el aire, vibrando con una precisión controlada. Luego, en un instante, el arco se retiró colapsando en la masa cambiante de la entidad. El bosque contuvo la respiración. En el segundo siguiente, la entidad se elevó. El suelo bajo ella ondulaba como agua removida a pesar de ser tierra firme. Se elevó más alto, su forma se alargó hasta desaparecer en el dosel. Las hojas crujieron, las ramas temblaron. Luego el silencio reclamó el claro como si nada hubiera pasado. Pero las marcas que dejó tras de sí eran innegables. El suelo en espiral, el residuo palpitante, la carga persistente en el aire. Mara dejó lentamente su mochila con las manos temblorosas. El fragmento que había en su interior se había enfriado, pero su superficie mostraba un nuevo dibujo grabado en el metal, uno que no había estado allí antes. Rich se quedó mirándolo, comprendiendo la gravedad del momento. No se trataba de una simple visita. Era un mensaje, una señal de reconocimiento, o tal vez una advertencia. Cuando la oscuridad se asentó por completo sobre la montaña Riqueza, Lewis comprendió la verdad. Fuera lo que fuese lo que habían encontrado,
no había acabado con esta tierra, y lo que los guardabosques habían encontrado en su propiedad solo un minuto antes no solo era impensable, sino que era el principio. Lo que ocurrió en la montaña de Rich Lewis es solo el primer capítulo de un misterio que aún se está desvelando. Si quieres la investigación completa, los informes de campo y cada nuevo descubrimiento revelado a medida que se produce, suscríbete ahora y acompáñanos mientras descubrimos lo que la montaña intenta decirnos.